avanzamos desde las 22 horas hasta las 2 de este miércoles, pues se cerraron los carriles de la Avenida Occidental a la altura de la Mariana de Jesús. Este cierre fue por 4 horas, ¿no? Donde se realizan trabajos de estabilización de un talud, pero también mencionar que esta obra pues se va a ejecutar durante 270 días, ¿no? Dividido en 3 fases planificadas para minimizar el impacto en la circulación vehicular. Es decir, inició el día de ayer y se realiza este cierre por 4 horas, mientras se realizan también los trabajos de estabilización del talud en la Oriental, donde actualmente se construye el ducto de ingreso al nuevo paso deprimido, las rutas alternas, a esa hora, calle Juan Acevedo, Avenida Mariana de Jesús y Avenida América. Es una obra que está planificada para 270 días. Como les mencionaba, en la primera fase, que durará 90 días, se interviene el lado occidental de la Avenida Mariscal Sucre con la ampliación a 3 carriles de la calzada lateral junto a la Universidad UTE, y en esta etapa también se construye el nuevo ducto del paso deprimido que conectará directamente el flujo vehicular desde el norte hacia la Avenida Mariana de Jesús. Por otra parte, pues hasta el 16 de mayo la Agencia Metropolitana de Tránsito va a desplegar operativos para verificar el respeto a la norma de tránsito. Los principales controles se harán sobre monitoreo a motocicletas, límites de velocidad, el uso obligatorio del cinturón, la prohibición de manejar bajo efectos del alcohol o sustancias, la atención exclusiva a la conducción sin distracciones como el uso del celular, los dispositivos con cinemómetros para verificar los límites de velocidad, y en caso de detectar una alerta, los agentes harán un llamado de atención a los conductores. Las intervenciones se van a realizar, preste atención, en la Teniente Hugo Ortiz y Ayapamba, la Avenida Teniente Hugo Ortiz y Mariscal Sucre, la Maldonado y Patricio Romero, la Galo Plaza Lazo y 6 de diciembre, Naciones Unidas y Avenida 10 de agosto. Según la MT, pues estos sectores fueron seleccionados por su incidencia en la movilidad del distrito, pues en lo que va de 2025 se han registrado 1.251 siniestros de tránsito que han dejado 752 personas lesionadas y 103 fallecidos. Cabe destacar pues que el municipio de Quito aclaró que estos operativos son preventivos y no sancionatorios, pero vale la pena considerarlos y considerar que hay que cumplir con las normas de tránsito para evitar precisamente hay que evitar que las condiciones se vuelvan más riesgosas y poner nuestra vida y la vida de otras personas también en riesgo, ¿no? Así es que pues ya lo saben, va a haber estos controles necesarios, importantes, que podamos atender. Estamos en un momento nada más ya con nuestra invitada, a quien le agradecemos también, por supuesto, para hablar un poquito acerca de Rumiñahui, de cuáles son las condiciones en las que ahora mismo se encuentra este cantón pichinchano, pero mientras tanto pues avanzamos con otros temas que tienen que ver con Pichincha, que tienen que ver con Quito, que tienen que ver con el país, ¿no? Hay algunas novedades que registramos en los carriles laterales de la avenida Galo Plaza, se intervendrán desde el 20 de mayo, también preste atención. Las obras de bacheo tecnificado se realizarán por tramos y no afectarán al transporte público. Es el anuncio. A partir del lunes 20 de mayo se iniciarán trabajos de bacheo tecnificado en los carriles laterales de la avenida Galo Plaza Lazo, en el tramo comprendido entre las calles Isaac Albéniz y de los Arupos. El municipio de Quito informó que las labores se ejecutarán en jornadas de 6 a 16 horas bajo un esquema de cierres parciales por tramos para evitar mayores afectaciones por movilidad. La intervención contempla 2 fases. Primero se trabajará durante 15 días con el sentido sur-norte y luego en igual periodo en el carril con sentido norte-sur. Los carriles centrales permanecerán operativos, por lo que el transporte público continuará funcionando con normalidad. El bacheo tecnificado permitirá realizar mejoras rápidas y eficaces con el menor impacto posible para residentes, comercios y demás usuarios. Se recomienda el uso de rutas alternas como la avenida Eloy Alfaro y Real Audiencia mientras duren las obras. Sectores afectados: antes del inicio de la obra, equipos municipales recorren los barrios aledaños para socializar el cronograma, los accesos temporales y las vías alternas. Los sectores que se verán directamente afectados por el primer cierre, sentido sur-norte, son Las Acacias, La Luz,
La Victoria, La Kennedy, California Bonanza, Lucía Albán, Santa Lucía, Collaloma, 9 de Julio, Cristianía. Y posteriormente, durante la intervención en sentido norte-sur, se informarán los siguientes barrios: Marisol, Agua Clara, La Ofelia, Nazaret, Rumiñahui, Damer, Cofabi, Báquer y Parque Bicentenario. Para que tome en cuenta esto y pues también se mantenga informado a través de las redes sociales del municipio capitalino. Bueno, hablábamos del registro civil, que no solamente no existen fechas disponibles para sacar la cédula hasta agosto de este año, sino que tampoco se entregan los documentos el mismo día. Hay gente que debe esperar más de 15 días para obtener la cédula después de haber logrado obtener un turno. Vamos a escuchar el reporte de nuestra compañera Gabriela Cruz. Otón Rivadeneira, director del Registro Civil, informó que se viene una depuración institucional a propósito de las denuncias ciudadanas sobre tramitadores que ofrecen turnos inmediatos para sacar la cédula o pasaporte. El funcionario indicó que al momento se encuentran investigando junto con Fiscalía la posible corrupción que se maneja dentro del Registro Civil. Garantizamos cero impunidad a la corrupción externa o interna, remarcó en una entrevista a FM Mundo. Rivadeneira hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar a los funcionarios que estén involucrados en entrega de turnos, porque se requiere de pruebas para procesar al mal elemento y además cortar de raíz con casos de corrupción. Muchos no se arriesgan a poner denuncia y no dan herramientas para seguir con los procedimientos respectivos. Necesitamos de las denuncias ciudadanas, necesitamos pruebas, reiteró. Si bien el director del Registro Civil reconoció que la investigación tomará su tiempo, también aseguró que se dará con los responsables que estén promoviendo el tema de los tramitadores a las afueras de la institución. De hecho, Rivadeneira contó que a su ingreso al Registro Civil se descubrió el uso de bots que se tomaban los turnos de manera automática. Subíamos los turnos disponibles y a los 2 minutos ya no había turnos, agregó. Sin embargo, el funcionario destacó que ese tema ya se radicó y hoy los turnos permanecen hasta un mes abiertos y se van generando poco a poco, a medida que la ciudadanía los toma. El director del Registro Civil sostuvo que hay una alta demanda de cédulas de identidad producto de eventos naturales como las inundaciones y sismos, donde las personas perdieron sus documentos y ahora requieren hacer el trámite. A ellos se suman los procesos electorales en este año, el ingreso a clases en la costa, el ingreso al servicio militar y a las universidades. Pero no se puede sobredimensionar, puntualizó. Respecto a la espera para obtener la cédula, Rivadeneira negó que la falta de insumos, sino más bien explicó que se debe a una sobreproducción. Es decir, que todos los días queda un rezago que poco a poco se va despachando y por ello el documento se entrega días después. Más información en radiopichincha.com. Amigos, y enseguida estamos con ustedes. De regreso estamos conversando ya con la concejala de Rumiñahui, Paula Granda, sobre la ordenanza de la mujer, equidad de género y otras noticias en torno a Rumiñahui. Amigos, estamos de regreso. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Son las 9:25. Paula Granda es concejala del Cantón Rumiñahui y desde su cargo pues ha trabajado en la elaboración y aprobación de ordenanzas que buscan respuesta a temas relevantes para el cantón. Entre los procesos se encuentra la ordenanza de la mujer y equidad de género aprobada junto con su plan cantonal que establece mecanismos para la promoción y garantía de derechos. También se ha impulsado la ordenanza de gestión integral de residuos sólidos orientada a regular el manejo de desechos en territorio y la ordenanza sustitutiva de fauna urbana que establece normas sobre la relación entre personas y animales. Bienvenida, vamos a ampliar un poco estos temas. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Las Guarmis y bueno, empezar preguntándole cómo está la gente en Rumiñahui y bueno, cuáles han sido los principales efectos observados en la implementación de estas ordenanzas, sobre todo esta que tiene que ver con la mujer y equidad de género y el plan y el cantonal. Muchísimas gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. Estamos trabajando arduamente siempre en pos de la mujer. Gracias a Dios, desde el día 1 ha habido el compromiso justamente de trabajar siempre por la equidad y género y es un compromiso que se ha venido fortaleciendo, generando mecanismos inclusive de prevención, de atención y obviamente de restitución y protección
para la mujer. En este sentido y en este marco, pues claro, en el 2023 esta concejala realizó el gran sueño de ser escuchada dentro de un consejo, en donde anteriormente, en anteriores administraciones, ninguna concejala pues había sido escuchada con el tema. Entonces nos lanzamos a realizar la ordenanza de prevención y erradicación de la violencia en contra de la mujer, y es una ordenanza que hoy por hoy es muy útil, está fortalecida por un sistema cantonal que lo estamos revisando cada 2 meses, de hecho está siendo evaluado siempre, y habla sobre la prevención y erradicación de la violencia en contra de la mujer dentro del territorio de Rumiñahui, en donde claro, nosotros teníamos estadísticas muy fuertes de cada 4 mujeres, de cada 4 mujeres de 10 pues eran violentadas, pero luego iba creciendo, y esta preocupación obviamente teníamos que de alguna forma sostener en este proyecto de ordenanza, en esta política pública, que luego se hizo una propuesta de ordenanza y luego, gracias a Dios, salió aprobada por unanimidad en el Consejo. Exactamente, ¿qué elementos tiene esta ordenanza que permitan precisamente en la práctica erradicar la violencia y también propender a la equidad de género? Bueno, nosotros hemos realizado parámetros siempre, obviamente con la normativa clara, pero también parámetros en donde no quisimos del todo separar, pero sí de alguna forma tener varias etapas como la prevención, luego el sostén de la atención, la protección, pero también dentro de esa atención la restitución de la violencia en contra de la mujer, la restitución de la mujer dentro o después de una violencia. Es así que nosotros esta normativa concreta ha sido el proteger y empoderar a las mujeres de alguna forma desde los parámetros no solo de la ley, sino de este sistema cantonal. Habla de muchos planes, programas, proyectos. Una de las premisas de nuestra ordenanza justamente fue realizar estos programas, proyectos, y es así que nosotros realizamos un sistema cantonal en donde la mesa, que yo también soy parte de esta mesa de erradicación y prevención de la violencia, hemos generado de tal suerte que estén varias entidades involucradas, como Misión Social Rumiñahui, que maneja la parte social de nuestro cantón, como Coproder, que también maneja la socialización, sensibilización, pero también la política pública. En este sentido, hemos trabajado en conjunto también con la Secretaría de la Mujer, hemos trabajado con organismos de control. Uno de los proyectos y planes que se incluyó en este sistema cantonal fue traer los puntos violeta e institucionalizarle en nuestro querido cantón, de tal suerte que los puntos violeta es un escaneado, es una campaña informativa comunicacional en donde la mujer puede escanear y revisar obviamente los organismos de control en todo Rumiñahui para ella tener esa intimidad y esa decisión a dónde ella poder recurrir, a qué organismo de control, con qué números de teléfono, con qué direcciones, ¿cierto? Y ella poder realmente ser parte activa de su propio proceso y de su propia decisión. Hemos colocado puntos violeta en varias universidades, en varias academias, en varias instituciones en nuestro querido Rumiñahui, de tal suerte que desde gente que se dedica al comercio hasta gente que se dedica de pronto a tener un estético, una peluquería, tiene puntos violeta, y lo vamos a hacer masivamente para que todas las mujeres con su celular, en esa intimidad de su celular y el escaneo pueda recurrir y pueda tener toda la información del caso. Es decir, estamos poniendo sobre la mesa de debate la discusión en torno a la violencia de género, ¿no? En cualquier espacio, porque a veces el temor es que siempre se queda la discusión sobre la violencia en espacios académicos, en espacios especializados para esta temática. Sin embargo, esto debe tratarse en el hogar, en la mesa de reunión de amigos, de compañeros de trabajo. Es decir, hay que hablar en todos los lugares acerca de lo que implica la violencia. ¿Qué es lo principal que se debe hablar, que se debe tratar en torno a la violencia de género? Bueno, en la ordenanza dictamina las denominaciones de lo que es una violencia política, una violencia institucional, una violencia social, una violencia psicológica, una violencia física. Pero más allá de que diga en una ordenanza, es importante que también estemos involucrados como municipio. Es así que también se ha trabajado con la Dirección de Talento Humano para
para empezar por la casa. Ha habido algunas charlas ya con las personas, no solo las mujeres, sino también los varoncitos, sobre el trato a la mujer o en casos de violencia, qué casos se dan. Recordemos que también nosotros tenemos la Junta de Protección. Esta junta llega a los casos, entonces hay un trabajo articulado de tal suerte que de parte de la junta no solo tengamos la data, sino también la incidencia, está bajando, está subiendo, qué mecanismos de control tenemos que hacer, y en estas mesas de trabajo son muy, muy fructíferas con respecto a los resultados que vamos teniendo, gracias a Dios. Casi siempre estamos analizando de 1,500 participantes al mes. Es una mesa de trabajo en donde las estadísticas se reflejan en unos cuadros comparativos y vamos trabajando con respecto a eso, de tal suerte que la ordenanza viene a ser muy práctica en el cantón. Bueno, concejala, hablemos también de los avances que se han logrado sobre el tema de gestión de residuos sólidos en términos de recolección, reciclaje, disposición final. ¿Qué avances hay en este tema? Bueno, nosotros consideramos que la gestión ambiental es vital. Nosotros estamos rodeadas de laderas, de ríos, estamos rodeados de ríos en sí, estamos rodeados de mucha vegetación, especialmente coordinada y siempre pues siendo atendida en la ruralidad, pero tenemos 3 proyectos de ordenanza que gracias a Dios en esta semana se están dando ya para que entren a comisión, y es importante avisar a la ciudadanía que el Cantón Rumiñahui va a contar. La primera es obviamente la ordenanza de residuos sólidos, en donde nosotros vamos a implementar no solo en la ley, en la política pública, sino a dar realmente las premisas necesarias que la ciudadanía necesita con respecto al manejo de residuos sólidos como tal. Lo estamos haciendo en conjunto con Rumiñahui Aseo. Recordemos que esa es la empresa que trabaja con nosotros. En Rumiñahui Aseo es realmente el puntal técnico, ¿no es cierto?, que hemos nosotros no solo tratado el tema de contenedores, ahora de la reposición de contenedores, sino también del manejo de residuos sólidos, de tal suerte que también habla de una campaña de recolección de residuos reutilizables, porque la ordenanza no solo habla de los residuos sólidos, sino de los no infecciosos, ¿no? Y nosotros tenemos que saber de acuerdo a las competencias. Con esto, recordemos que residuos sólidos es una patita de toda la gestión ambiental. Uh-huh. Y en la gestión ambiental ha sido una decisión, ¿sí?, de la parte técnica, pues tener los resultados a través de una consultoría. En cambio, residuos sólidos lo hicimos en mesas de trabajo desde el día 1. Esa ordenanza ya fue presentada al señor alcalde, de tal suerte que pasa por el síndico y enseguida nosotros ya podemos hacer un tratamiento real en comisión. De gestión ambiental sale ya en junio. Gestión ambiental no solo hablamos de la normativa, sino residuos sólidos es una patita. Tenemos también conciencia verde, tenemos también las capacitaciones y sensibilizaciones también de parte de esta dirección de protección ambiental, que es con quien en cambio estamos haciendo gestión ambiental. Y en este sentido también hay una ordenanza sustitutiva que se viene, ya está preparada, ya está en el síndico, va a salir ya primera semana de comisión esta semana que viene, se llama de fauna urbana. Nuestra fauna es realmente increíble en nuestro querido Rumiñahui. Sin embargo, la protección va de la mano con la responsabilidad tanto del dueño, ¿no es cierto?, no solo de la mascota, del animal que nosotros estamos mencionando en la ordenanza, sino también de la ciudadanía. Entonces, más allá de nosotros hablar de una multa, un castigo, más bien nos vamos dirigiéndonos a la educación y a la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos. Bueno, pero también es importante multar cuando hay infracciones, ¿no? Que también hay que considerarlo. Es un tema que siempre es recurrente y nuestros amigos nos dicen cuando vamos a hablar de Rumiñahui, planteemos qué pasa, qué acciones se están tomando para mejorar la movilidad Rumiñahui-Quito, considerando pues los proyectos también que se están realizando en este momento, y por otro lado el tema de la seguridad ciudadana, porque ahí hay una preocupación, al igual que en todo el país, por la seguridad. ¿Qué operativos se están
realizando en espacios públicos? ¿Quiénes están participando? ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, en realidad yo sí les puedo decir una gran noticia. Ha habido un cambio bastante positivo de parte del Ejecutivo al colocar a un director de seguridad que está totalmente encargado de optimizar los tiempos, pero también mejorar los mecanismos de control en conjunto con las acciones necesarias tanto con la policía, pero también con la vida activa militar. Él, de hecho, su perfil es ser militar, es coronel más bien del ejército, que uno creería que debería ser de la policía, pero nos resultó bastante óptima esta selección. Obviamente esto lo ha hecho el Ejecutivo. Nosotros estamos para presentar un proyecto de ordenanza, lo he presentado con un compañero concejal, la ordenanza de la regulación de las motos. Está presentada, esta ya la tiene el señor alcalde, sin embargo, claro, hubo cierto parámetro, cierto criterio de la ANT en donde se realiza un reglamento que sí puede ser acogido por los cantones, en este caso por nosotros, y nosotros hemos enviado un exhorto para que se realice el control requerido por ANT para que se lo haga también en Rumiñahui. Sin embargo, hemos nuevamente topado el tema de la ordenanza de las motos y el señor coronel, que ahora es el director de seguridad, nos ha dicho a los dos concejales proponentes que es necesario nuevamente retomar la ordenanza. Habrán cantones que no necesiten y solo necesitan aplicar un reglamento de la ANT, pero nosotros sí necesitamos, en vista de que hay ese temor del acercamiento de dos individuos en una motocicleta y normalmente nosotros asumimos que vamos a ser de alguna forma presos de un acto delictivo. Entonces, para erradicar ese tema, hemos realizado una reunión en donde tomamos en cuenta que sí va a ser necesario realizar con algunos cambios, tal vez con algunas mejoras, pero sí va a ser necesario realizar la ordenanza de las motocicletas o la regulación de los individuos que ocupan una motocicleta en nuestro cantón. De ahí más allá hemos visto operativos en donde salen de camiones gigantes, los militares hacen realmente revisiones operativos en nuestras calles principales, como es la Abdón Calderón, que es una arista y una arteria, digamos, importante en nuestro querido Sangolquí, y obviamente se cruza todo nuestro cantón, esta calle, y lo han hecho en esta avenida con muy buenos términos. Es una persona, porque yo considero que también depende del técnico. Ha habido muchos directores que han sido muy positivos en esta administración, pero asimismo ha habido directores que probablemente al Ejecutivo no le han ayudado. En este caso es un buen cambio el que se ha tenido y por eso son los resultados obtenidos. Muchísimas gracias, concejala, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, hablábamos sobre varios temas, porque bueno, llegamos y estamos también con nuestra señal en Rumiñahui, pero a veces no tratamos los temas y aprovechamos pues para hablar de todo un poquito acá en este espacio. Siempre bienvenidos. Muchísimas gracias. Rumiñahui, les hemos tenido a todos ustedes con mucho cariño y esta vez qué mejor que ustedes conozcan los avances que hemos seguido teniendo en nuestro cantón. Vamos a hacer una brevísima pausa después de esta conversación con Paula Granda, concejala del cantón Rumiñahui, sobre esta ordenanza de la mujer y equidad de género y también pues otros planes y proyectos que se están tramitando. Volvemos enseguida. Estamos de regreso y por supuesto ya nos acompaña Gaby Cruz también acá en cabina, nos acompaña pues para seguir abordando otros temas. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día amigos y amigas de las Guarmis, y estamos aquí junto a ustedes llevándoles siempre más información. Así es, bueno, tenemos varios temas que seguir compartiendo y hablamos de salud. Por favor, a ver si me confirma si está conectado pues el doctor con quien vamos a hablar acerca de la hemofilia en esta mañana y pues también tenemos otros temas que vamos a tratar con ustedes el día de hoy. Recuerden, amigos, que pueden comunicarse también 3240-040, 3240-050 para compartir con nosotros sus inquietudes. Alex Muñoz, médico especialista, nos va a hablar acerca de los nuevos tratamientos para la hemofilia. Está conectado ya a esta hora de la mañana, Gaby, porque el tratamiento de la hemofilia tipo A, hay avances científicos que han permitido el desarrollo de terapias innovadoras como el factor
recombinante de vida media, estándar y extendida, y ofrecen una mayor protección, menos infusiones y la posibilidad de personalizar el tratamiento según el estilo de vida de cada paciente. Así es que para conocer los avances precisamente de su impacto en la vida de las personas, vamos a saludar ya a nuestro invitado, Gaby. Así es, muy buenos días al doctor Alex Muñoz, médico especialista, y bueno, queremos primero conocer qué es la hemofilia tipo A para quienes obviamente no hemos escuchado sobre ella y cómo afecta también la vida diaria de quienes la padecen. Doctor, muy buenos días y bienvenido a Las Warmis. Muy buenos días a ustedes, a toda su audiencia, gracias. Y sobre todo por hablar de temas de enfermedades que son muy poco frecuentes, en este caso la hemofilia, que es una enfermedad que afecta a 1 de cada 10.000 varones nacidos vivos, y donde generalmente es la madre quien es la portadora del gen en su cromosoma X, que se transmite por herencia genética al hijo, y donde históricamente se consideraba que era el hijo más o menos en un 99% quien padecía de la enfermedad, en la cual al faltar una proteína que se conoce como el factor 8 en la sangre, se generan sangrados espontáneos desde el mismo momento del nacimiento, incluso de acuerdo a la severidad de la misma. Es importante manifestar que ya en el tiempo se han detectado mutaciones en las cuales las mujeres también pueden padecer la enfermedad en un porcentaje menor, pero sí la están presentando actualmente. Por algo, la misma Federación Mundial de Hemofilia, en esta campaña del 17 de abril pasado, que fue el Día Mundial de la Hemofilia, también instó a todas las comunidades a tener en cuenta que no solamente somos los hombres quienes podemos desarrollar la enfermedad por herencia genética, sino que en un pequeño porcentaje también las mujeres. Si bien es una enfermedad de baja prevalencia, tiene una afectación directa sobre la coagulación de la sangre, y por lo tanto, uno ¿cómo se da cuenta o cómo sospecha? Pues mira que los niños a veces desde el momento en que se corta el cordón umbilical de la madre, persiste un sangrado en los casos severos, o quizás cuando más adelante los recién nacidos comienzan a desarrollar, por ejemplo, movimientos, pueden estar presentando lo que se llama equimosis o moretones en algunas partes de la piel, o también sangrados a nivel de la nariz, que se conocen como epistaxis, o sangrados incluso más severos que pueden comprometer su vida, como los del sistema nervioso central. Entonces, es una patología de bastante cuidado, pero que afortunadamente con el tiempo se han desarrollado nuevas tecnologías que les permiten llevar una vida muy similar a la de individuos sanos. Esto es importante, doctor, porque usted decía primero que es importante un diagnóstico temprano en esta condición genética para que no haya tanta diferencia entre la vida de una persona que no tiene hemofilia y una persona que tiene esta condición, ¿no? Pero ¿cuáles son los nuevos tratamientos, ¿no? Y los que existen, ¿qué resultados tienen? Gracias. Bueno, lo principal es saber que la hemofilia en su tratamiento requiere una terapia que se conoce como profilaxis. La profilaxis es administrar el factor 8 que le hace falta a la persona, y esta terapia pues, reemplaza el que biológicamente no produce. Digamos que una persona puede tener hemofilia leve, moderada o severa. En los casos severos, donde tiene menos del 1% de factor en su sangre, requiere un factor exógeno que puede venir de tipo plasmático, que es el que se ha utilizado desde hace más de 30 años, donde generalmente se utiliza donantes, y de ahí se reconstituye un plasma y se extrae el factor 8 para los pacientes, que se aplica generalmente lunes, miércoles y viernes, o a nivel interdiario, y que a su vez esto les permite a los pacientes estar protegidos por un lapso de tiempo entre unas 8 a 12 horas. Y luego viene en la evolución los factores 8 de origen recombinante, es decir, que no necesitan donantes humanos, sino que se obtienen a nivel de tecnología de ARN recombinante, ADN recombinante, como su nombre lo manifiesta. Y estas tecnologías también han permitido mejorar la calidad de vida, tener un mejor control de los eventos de sangrado que se pueden presentar en los pacientes, y en algunos casos, de acuerdo a unas curvas que nosotros llamamos de farmacocinética, que significa cuánto tiempo puede durar el medicamento en sangre, se ha logrado en algunos casos tener pacientes que no requieran 3 aplicaciones, sino quizás 2, por ejemplo, o en los casos de los factores de vida media extendida, poder tener unos desenlaces hasta en una semana, de tal manera que el paciente ya no tiene que aplicarse lunes, miércoles y viernes, sino que puede espaciar más esta aplicación
y esto le mejora la calidad de vida porque controla el sangrado, y por otra parte tenemos en cuenta que los pacientes, si usted tiene un niño con hemofilia, como padre, usted debería o dejar de trabajar o pedir permiso para llevar a su niño a una aplicación 3 veces por semana, que puede demorar unas 2 horas incluso, pero que mientras usted se desplaza y eso puede perder hasta una media mañana quizás laboral. Entonces hay una pérdida de productividad también importante en los cuidadores de los pacientes con hemofilia, y si el niño ya se convierte en un adulto, pues también va a tener limitaciones para poder tener inclusión laboral. Eso es importante, esa perspectiva, porque estos medicamentos van a permitir que la persona pueda llevar una vida cotidiana como la nuestra. Doctor, y bueno, es importante saber, ¿no?, que estos avances ayudan a mejorar la calidad de vida y también en el tiempo, como usted lo menciona, pero hablemos también de accesibilidad. ¿Qué tan accesibles son actualmente estos tratamientos en nuestro país? También considerando en el sistema de salud público, y también qué tan costosos son para las familias, obviamente, tener que incurrir en este tipo de tratamientos. Sí, indiscutiblemente la mayoría de los factores de coagulación no tienen que implicar un gasto de bolsillo para las familias, tienen que venir por parte del sistema de salud, porque son de una representatividad del costo importante que no permite que una persona del común como nosotros o como uno de los pacientes que se encuentre con la condición tenga ese gasto de bolsillo, porque fácilmente pues, lo podría generar una crisis económica importante. Por eso es necesario que los sistemas de salud a nivel, en este caso de Ecuador, pero también en todos los países de América Latina, son los que solidariamente responden por el acceso y la cobertura de este tipo de terapias, pues porque de lo contrario no podrían ser de fácil acceso para los pacientes. Tienen un costo, por supuesto, representativo, pero que afortunadamente pueden también reducir otras circunstancias como la mortalidad. Este es el caso de que estamos hablando de pacientes que sin este medicamento pueden llegar incluso a fallecer, y tener casos de mortalidad infantil. Se reduce la hospitalización y sobre todo las secuelas. Cuando estas, en ausencia del medicamento, la hemofilia puede generar unas secuelas importantes por daños en las articulaciones, tanto en muñecas, en codos, en caderas, en tobillos, rodillas, donde se acumula la sangre por unos fenómenos que se conocen como hemartrosis, y de allí se genera una discapacidad. Entonces todo esto lo podemos evitar con una adecuada profilaxis, pero indiscutiblemente es responsabilidad de los sistemas de salud poderlos adquirir y comparar y hacer una evaluación efectiva de cuál es el beneficio que va a recibir la población y cuáles son los costos para poder elegir adecuadamente el medicamento que más se ajuste a las necesidades de cada corte de pacientes en el país. Doctor, en sintonía con lo que Gaby le preguntaba, quiere decir que hay desafíos importantes en el país y bueno, en América Latina, en términos de acceso, diagnóstico y tratamientos integrales para la hemofilia, ¿no? ¿Cómo se debe abordar de forma integral precisamente esta enfermedad? ¿Cuáles son los otros factores que a veces pasan desapercibidos? Gracias. Sí, no solamente es el medicamento. No solamente es poner el factor a tiempo, porque se requiere, primero, voy a poner como ejemplo el caso colombiano, que ya lleva aproximadamente 10 años manejando sistemas integrales en hemofilia, donde es el hematólogo tratante, bien sea pediátrico de adultos, la labor de un grupo multidisciplinario con ortopedia y traumatología, con psicología, trabajo social. Es importante este último porque generalmente los pacientes que tienen hemofilia, además están con unas condiciones heredadas de escasez de recursos económicos, por lo que les comentaba, por la difícil situación que enfrentan y porque deben sacar a veces de su bolsillo para poder subsidiar su transporte, organizar su vida alrededor del cuidado de un menor, y eso hace que sus ingresos sean menores. Por lo tanto, un abordaje integral como el de la psicología, el de trabajo social, aporta muchísimo, igual que como si se estuviera aplicando el mismo factor constantemente. Debemos ver factores nutricionales, orientación genética, en el caso también de las señoras que quieran conscientemente ser madres de pacientes con hemofilia, pues también es necesario tener esa orientación. Y por supuesto, en el caso de las mujeres, el manejo con ginecología, para que ellos puedan predecir y poder saber el comportamiento mensual de los periodos menstruales, por ejemplo, y que se puedan controlar. Es un abordaje holístico que necesita multidisciplinas
y que además sí puede dar buenos resultados ubicando unos indicadores de gestión. Los indicadores de gestión en hemofilia, el principal es la tasa anual de sangrados, que es la cantidad de eventos de sangrado que puede presentar una persona en un año, y esos pueden ser de dos tipos, espontáneos o traumáticos. Me explico. Digamos que usted tiene la hemofilia y de repente comienza a presentar un sangrado, por ejemplo, nasal, por epistaxis. Pues hay que considerar si este sangrado fue espontáneo, usted no se golpeó, sino que simplemente comenzó a sangrar profusamente. ¿Por qué lo hace? ¿Tiene tratamiento? Sí, entonces si tiene profilaxis y está sangrando, puede significar que o necesita un ajuste en su dosis, o que quizás el medicamento pueda no estar haciendo efecto porque está desarrollando lo que conocemos como inhibidores, que es como una complicación donde se rechaza el factor porque se generan anticuerpos que, al ser el factor 8 algo externo, algo exógeno al cuerpo, entonces lo pueden empezar a rechazar. Y esto hace que se incrementen incluso los costos porque necesitan otras terapias diferentes que son más costosas. Entre ellas está el factor 7 recombinante activado, está el complejo proteogénico activado, anticuerpos monoclonales, por ejemplo, y es necesario tener como todo ese panorama completo para el manejo de hemofilia. Gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana hablando de este importante tema, ¿no? De la hemofilia tipo A, que realmente muchos desconocemos, ¿no? Y que es importante detectarlo a tiempo, tempranamente, pero bueno, también conocer, ¿no? Si realmente podemos disponer de estos tratamientos en nuestros sistemas de salud públicos, pues eso también es muy importante. Así es, son las 9:55 a.m. El doctor Alex Muñoz, médico especialista de Bayer, nos acompañaba el día de hoy hablando acerca de la hemofilia y los tratamientos nuevos que están precisamente presentándose. En unos instantes vamos a saludar con Eva Smith desde Uruguay, pero ahora mismo queremos darle paso a nuestra compañera Verónica Galarza, quien nos cuenta sobre el incremento de causas de adolescentes infractores, ¿no? Hay más causas por delitos que por contravenciones. Así es, y bueno, las provincias en las que se reportan un mayor número son Pichincha y Guayas. Aquí tenemos más detalles con nuestra compañera Verónica Galarza. Muy buenos días, queridos amigos de las Guarmis. Sofi, muchísimas gracias. Nos encontramos justamente en los exteriores de una de las unidades especializadas de adolescentes infractores acá en la ciudad de Quito, y es aquí justamente en donde ingresan causas, denuncias en contra de adolescentes infractores, algunas por contravenciones y otras por delitos. Solo en 2024 se registraron 3.031 causas. Hay unidades judiciales especializadas de adolescentes infractores en Quito, Guayaquil, Babahoyo y Quevedo. En el resto del país el tema lo tratan 44 unidades judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia y 132 unidades judiciales multicompetentes penales. En la unidad judicial de Quito se reciben generalmente entre 3 a 4 adolescentes por flagrancia en un día. El número no es fijo. Ahí funcionan oficinas de la Judicatura, Fiscalía, Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes INAPEN, un área sobre delitos sexuales y la Defensoría Pública, con el fin de trabajar de manera interdisciplinaria. Nosotros, una vez recopilado todos los elementos, en este caso lo que más se pueda recabar, se hace un informe y se pone en manos del señor fiscal. El señor fiscal analiza y en este caso tiene elementos suficientes para seguir el siguiente paso, que es del señor juez. Así es el procedimiento que nosotros lo realizamos. Actualmente las denuncias que más se presentan a escala nacional en contra de los adolescentes son por violación, robo, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, acoso escolar entre pares y secuestro extorsivo. Según Byron Llanes, delegado de la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores de Quito, hay que diferenciar entre los contraventores y quienes sí cometieron un delito. La contravención es cuando tienen un certificado no mayor a 3 días. El delito ya es cuando tenemos un certificado de 3 en más adelante, de lesiones. Entonces ahí podemos tipificarlo como contravención o como delito. En Ecuador son considerados adolescentes desde los 12 hasta los 17 años. A partir de los 18 años alcanzan la mayoría de edad.
lo que significa que desde ese momento tienen plena capacidad jurídica para ejercer derechos y asumir responsabilidades. Información del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SATJE de la Función Judicial con corte al 31 de diciembre de 2024 señala que entre 2022 y 2024 hay un incremento de causas. 2.709 en 2022, 2.836 en 2023 y 3.031 en 2024. Además, los ingresos de causas por contravenciones son menores en relación al número de delitos, y es la provincia de Pichincha en donde más casos existen. Cuando se sigue un proceso en contra de un adolescente, se establecen medidas socioeducativas privativas de libertad en el Centro de Adolescentes Infractores CAI. Los adolescentes varones son los que más infracciones cometen. Dependiendo del delito, son ubicados en internamiento de fin de semana, internamiento institucional, preventivo, semiabierto y régimen abierto. Durante nuestro recorrido por la unidad judicial, un adolescente permaneció en la zona de aseguramiento a la espera de la audiencia de flagrancia. Lo único que se supo es que estaba ahí por presunto secuestro extorsivo. Como en su caso, en el resto también se mantiene la reserva. Incluso los archivos se eliminan una vez que termine el proceso, quedando limpios de lo que podría ser un pasado judicial. Las unidades judiciales especializadas de adolescentes infractores tienen una zona de aseguramiento hasta el momento de la audiencia de calificación de flagrancia en la que se define su estado legal. Máximo pueden estar 24 horas en ese lugar. El 22 de abril de 2025 se presentó el nuevo protocolo judicial para garantizar los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley. La vocal del Consejo de la Judicatura, Yolanda Yupangui, trabajó en dichos lineamientos para cada etapa del proceso judicial. A los adolescentes se les debe tratar como biografías, pero como biografías que se van a reescribir, no como biografías a las que se les va a aniquilar o que se les va a dejar presos para toda la vida. Estas biografías tienen que ser reescritas. ¿Y quién tiene la misión de permitirles que ellos reescriban su forma de ser? Somos nosotros. Sostuvo que es importante trabajar en las 3 R para que se reconozcan, se responsabilicen y exista restauración. Esto es lo que les podemos informar desde los exteriores de la unidad judicial especializada en adolescentes infractores. Informó para las Guarmis Verónica Galarza. Vero, muchísimas gracias por ese informe completísimo acerca de esta temática, y me quedo con las últimas palabras también del analista que nos acompañaba. Estas vidas deben ser reescritas y sin duda la sociedad tiene una responsabilidad grandísima con las infancias, con las adolescencias que ya viven en entornos vulnerables, que tienen también ese sufrimiento y ese dolor social que como país les estamos provocando. Volvemos enseguida y nos conectamos con Eva Smith desde Uruguay y hablamos de la vida del Pepe Mujica. Bueno, ahí escuchábamos al Pepe Mujica también, ¿no? Y sentíamos ese amor que él tuvo para el mundo, esos mensajes tan valiosos, uno de los líderes más emblemáticos de la izquierda latinoamericana, que falleció el 13 de mayo a sus 89 años, tras una prolongada lucha contra el cáncer. Su vida transcurrió desde la militancia guerrillera y largos años en prisión durante la dictadura en Uruguay, hasta convertirse en presidente, un cargo en el cual impulsó reformas sociales pioneras, así como políticas de redistribución que redujeron la pobreza y promovieron también la igualdad. Y conocido mundialmente como el presidente más pobre del mundo por donar el 90% de su salario y también optar por un estilo de vida austero, Mujica dejó un legado de coherencia, de humildad y defensa del bienestar colectivo que sin duda sigue inspirando movimientos progresistas en todo el mundo. Y bueno, incluso aquellos que no son tan progresistas admiran y ven en la figura de el Pepe Mujica ese legado, y también le han rendido homenaje. Con nosotros está, para profundizar en la vida, el pensamiento y el legado de José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay,
presidente eterno de Uruguay más bien, y una de las figuras más emblemáticas de la política latinoamericana contemporánea. Nos encontramos ya con Eva Smith. Ella es licenciada en psicología, comunicadora, activista por los derechos humanos, escritora y analista política. También preside la Asociación de Mujeres Musulmanas de Uruguay y se desempeña como docente en las academias virtuales Al-Mustafa y Darul Quran. Así es que, bueno, una mirada crítica comprometida también con este tema. Eva, muchísimas gracias por acompañarnos y queremos un poco, primero, saber cómo está Uruguay en este momento, después de despedir al Pepe. Se ha movilizado en todo el país precisamente para dejar en claro lo que ha significado el Pepe Mujica para Uruguay y para el mundo. Buenos días a Ecuador, buenos días a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a ustedes, compañeras, por invitarme a este espacio. Uruguay y el mundo lloran al Pepe Mujica. Como tú bien decías, el Pepe Mujica fue un referente para Uruguay, para América Latina y para el mundo. Hoy Uruguay está paralizado. Yo creo que el martes, justamente cuando Pepe Mujica fallece, todos quedamos en shock, porque si bien era algo que estábamos esperando, era una triste noticia que no queríamos escuchar. No queríamos decirle adiós al Pepe, ¿no? Y el Pepe siempre nos estaba diciendo, sobre todo en los últimos meses, que él ya estaba más del otro lado, ¿no? Que había terminado como su gira por este mundo. Uruguay está acompañando, paralizado, pero acompañando al Pepe Mujica. Ayer justamente fue en horario laboral y yo pensaba, bueno, quizás mucha gente no puede salir de sus trabajos, no puede estar acompañando al Pepe, pero el pueblo salió a despedir a Pepe Mujica y lo acompañó en el recorrido que hizo, ¿verdad? Que el recorrido que hizo fue un poco el recorrido de su vida, desde la Plaza Independencia, desde la Torre Ejecutiva, pasando por la sede del movimiento Tupamaros, donde él militó, pasando después por la sede del MPP, que también era su partido político, para el Palacio Legislativo, en donde todavía está su cuerpo. Hasta hoy, aproximadamente las 7, 8 de la noche, va a estar el cuerpo para que, como decía Lucía, la eterna compañera del Pepe, todos puedan despedirse del Pepe. Y todo el pueblo uruguayo está acompañando al Pepe. Ayer, justamente, cuando estaba el ataúd de Mujica, una señora me dice, ¿sabes? Me dice, yo no dimensioné quién era Pepe Mujica hasta hoy. Wow. Era una señora que ella me había manifestado, no era del Frente Amplio. Me dice, yo nunca tuve afinidad con Mujica ni con el Frente Amplio, me dice, pero en los últimos meses me puse a escuchar y a mirar los videos y los mensajes de Pepe Mujica. Y descubrí que lo que el Pepe decía eran lo que yo creía. Me dice, y hoy me doy cuenta el presidente que estamos perdiendo. La verdad es que es muy conmovedor, porque también, bueno, gente que no era afín, obviamente, al Frente Amplio, también rindió tributos y reconoció el valor de Pepe Mujica en la política nacional e internacional. Así es, Eva, y bueno, es realmente un referente para todo el mundo, no solo para ustedes, y bueno, ya quisiéramos estar también allá para despedirlo junto a ustedes, y bueno, y obviamente conociendo, ¿no?, todo el impacto que él tuvo, por ejemplo, como mandatario, impulsando tantas reformas tan importantes para su país, pero también es este referente ético y moral, ¿no?, que él trasciende fronteras, no solo es Uruguay, es todo el mundo, y ahí también es cuestionarnos un poco de qué nos falta hoy en día para
de alguna manera seguir con su legado. ¿Qué le falta al mundo, Eva, según tú, lo que has visto, también lo que está sucediendo en Latinoamérica, en el mundo, también en Norteamérica? ¿Qué le falta al mundo para que ese legado de Pepe pues se replique, ¿no? Y trascienda y no se quede solo con él? Desgraciadamente, falta humanidad, que le falta solidaridad, empatía, que es también el legado que nos deja el Pepe Mujica, ¿no? Pepe Mujica fue una persona solidaria con los pueblos oprimidos, solidaria con los presidentes que fueron oprimidos en su momento, como fue Lula da Silva. Recordemos que Pepe Mujica fue ese gran amigo y ese gran apoyo para Lula, ¿no? Y Lula sí lo reconoce. Y Lula mismo, yo estaba escuchando su discurso en China y decía, no vamos a tener otro Pepe Mujica, no va a haber otro Pepe Mujica porque no hay un ser humano como él, con esa humanidad, con esa solidaridad. Pero debemos de luchar nosotros día a día para mantener ese legado vivo en América Latina y en el mundo, ¿no? Vemos las políticas de Estados Unidos, esas políticas colonialistas, discriminatorias, de apartheid, y es eso, la falta de humanidad, la falta de empatía y solidaridad con el otro. No nos importa el otro, ni el sufrimiento, ni el dolor, sino nos importan nuestros propios intereses. Lo que sucede en Gaza, en Palestina, Así es. lo que acontece también en El Salvador, cuando son deportados estos inmigrantes de parte de Estados Unidos, derechos humanos, la lucha por los derechos humanos que tanto el Pepe luchó durante toda su vida por los derechos humanos. Y eso Eva, también es el legado de Pepe. Precisamente cuando pensamos en la vida del Pepe, miramos que sus años en prisión, su aislamiento en la visión de la política y esa filosofía que tenía Mujica, pues han influido muchísimo, ¿no? No sería quizá el Pepe, este Pepe que conocimos, que nos deja este legado, sin estos años en prisión, sin este aislamiento, sin este reflexionar sobre la vida, sobre el sentido de la vida, ¿no? Él siempre hacía estos planteamientos y decía, tengan un motivo de vida, luchen por algo, ¿no? Él hablaba de su lucha, decía tal vez la suya no es la mía, pero tengan algo por qué luchar, ¿no? Esos años en prisión, ¿cómo influyeron tú también desde este análisis de la psicología, desde lo que implica el volverse humilde, el volver la mirada hacia lo importante, hacia lo esencial de la vida? No fue fácil el aislamiento, el proceso de tortura que vivió Pepe Mujica, porque obviamente durante ese tiempo que estuvo en una tapera también fue torturado, ¿verdad? Como todos los detenidos y algunos desaparecidos. Personalmente considero que las pruebas más fuertes para el ser humano, que son el aislamiento, la soledad, la tortura, son también, y el sufrimiento, lo que hacen a la capacidad de resiliencia y lo que hacen a la fortaleza del ser humano. También eso nos hace tener en cuenta cómo podemos salir adelante a pesar de esta situación. Y creo que esos años fueron los que lo forjaron, ¿no? Él ya venía con una historia familiar, de gente campesina, agraria, ¿verdad? Y justamente cómo cultivar interiormente en su jardín valores o potenciarlos. Yo creo que él lo que hizo en el aislamiento fue potencializar esos valores que ya tenía, ¿no? De la solidaridad, de la empatía, de pensar en el otro y no solamente en sí mismo. Porque también cuando eran torturados era para que delataran, ¿verdad?, a otros. Y era también pensar, si delato al otro me libero, pero ¿a costa de qué?
Entonces, considero que esos años fueron lo que los forjaron para ser el Pepe Mujica, que, como decía él mismo, en su jardín no cultivaba el odio ni el rencor. Y Eva, para mí también es este sentido a la vida, ¿no? Yo creería que el Pepe encontró este sentido de la vida que muchos a veces no lo encuentran en su camino, ¿no? Pero él sin duda lo hizo y por eso ha trascendido, ¿no? Y en ese sentido también saber si es que su figura, y como tú mencionabas, ¿no? Que ha tocado mucho a muchas personas su partida, pero saber si es que realmente su figura pues sigue tocando a estas nuevas generaciones de líderes progresistas, por ejemplo, en nuestra América Latina. ¿Cómo miras tú eso? Si es que realmente aún tenemos como esa esperanza de ver estos líderes que se replican en el legado de Mujica o no. ¿Cómo miras tú el mundo realmente? Yo creo que el mundo está haciendo un cambio y que los líderes de izquierda y los jóvenes de izquierda eran jóvenes que escuchaban sobre todo mucho a Pepe Mujica y lo tomaban como un gran referente. Pepe Mujica fue un referente, un líder nato, y yo creo que las enseñanzas que quedan, ¿no? En esos videos que nos quedan hoy en día, gracias a Dios tenemos videos, tenemos material para que la memoria siga viva también, y eso también es lo que nos hace y hace que también más jóvenes puedan escuchar el mensaje y replicarlo en un futuro cercano. Justamente ayer el prosecretario de la presidencia, que es como el hijo pródigo, por así decirlo, el hijo preferido de Mujica, si bien Mujica no tuvo hijos, decía eso, ¿no? Seguir el legado del viejo, continuar el legado del viejo, no dejarlo en el abandono, no dejarlo en el olvido. Pero creo que hay un gran potencial en Chile, hay un gran potencial en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en varios países de América Latina y del mundo. Eva, también hay que pensar en la figura de Lucía, ¿no? Su compañera. ¿Cómo fue, qué papel desempeñó en su vida esta eterna compañera? Y ella también es una referente, digamos, de la izquierda uruguaya. ¿Cómo se queda Lucía? Y Lucía se queda, me parece, hoy en día como un poco sin su pilar, ¿no? Sin ese Pepe. Fijémonos que la relación entre Lucía y Pepe también fue muy particular, porque los años de encierro del Pepe también hicieron que esa relación se fortaleciera, fuera floreciendo, ¿no? Ellos se conocieron militando en medio de la guerrilla también. Entonces, se le fue el gran compañero de su vida, pero creo que Lucía es también esa referente para que el legado de Mujica no muera, para hacer valer la palabra de Mujica, por así decirlo, en la política uruguaya y a los demás también, en la política de América Latina e internacional. Y bueno, Eva, también conocer desde tu mensaje, ¿no? ¿Qué enseñanzas poderosas crees que nos deja el Pepe, tanto en el ejercicio del poder, pero enfocado desde su humanidad, desde su humildad, desde esta coherencia que él siempre tuvo entre el decir y hacer? ¿Qué mensaje crees tú que nos deja a todo el mundo el Pepe? El Pepe nos deja un mensaje de vivir la vida, disfrutar nuestra vida, cada instante que tenemos en nuestra vida, y no dejarnos consumir por el consumismo, por el capitalismo, no dejarnos avallazar por las cosas materiales, ¿no? Que son efímeras. El Pepe eso lo entendió perfecto. Y también no dejarnos invadir por el odio, sino que buscar el perdón. El Pepe nos dejó eso y nos dejó la solidaridad. Creo que es súper importante, ¿no? Estos discursos, cuando él hablaba en cualquier
en cualquier podio internacional, siempre todo el mundo se ponía a escucharlo, pero atentamente, ¿no? Esos discursos anticapitalistas, esas reformas además planteadas durante su mandato, ¿no? Cuéntanos también un poquito lo que significó el que el Pepe llegue a ser presidente de Uruguay. Bueno, el Pepe llegara a ser presidente de Uruguay fue un gran desafío, porque había mucha gente que, obviamente, de la extrema derecha, ¿no? Que decían, ¿no? Como un Tupamaro o un ex Tupamaro, un guerrillero va a llegar a ser presidente, vamos a ver qué nos depara como destino, ¿no? Y pensaban todo lo contrario a lo que fue la política del Pepe. Pensaban una política basada en el odio, ¿verdad? En la reivindicación quizás de algunos derechos y pisotear a otros, y el Pepe fue todo lo contrario. El Pepe fue darle los derechos a los más desprotegidos, darle un lugar a los excluidos, ¿no? El Pepe decía, cuando legalizó la marihuana, que él nunca aprobó la marihuana, porque no quería ser esclavo de nada, porque donde él fuera esclavo de algo, ya está. Como que su vida había perdido ese sentido, ¿no? Y eso también es un mensaje muy importante a los jóvenes, porque si bien él legalizó la marihuana, no les estaba diciendo consuman la marihuana. El Pepe, bueno, aprobó el matrimonio igualitario, fue un pionero en América Latina, sobre todo, y un progresista en este sentido, en el sentido de defender los derechos humanos de los más excluidos, de los más pobres, de los más necesitados. Pepe donó su sueldo cuando fue presidente, y eso asombró a todo el mundo, y también a la derecha, porque nunca nadie pensó que un presidente podía donar su sueldo para obras benéficas, para ayudar a que la gente tenga una vivienda digna. Donó parte de su terreno en el cerro para hacer escuelas, para hacer una UTU. ¿Para qué? Para ese legado, ¿no? La educación. No, es que algunos presidentes millonarios lo hacen, ¿no? Pero no tiene como mucho sentido, ¿no? Porque tienes un montón, es nada, donar nada, los centavos. Pero en este caso, pues era su sueldo y él, pues, estaba siempre casi que con la misma ropa, lo veías con el mismo estilo, siempre cuidándose de consumir, porque también pensaba en lo que implica el consumo, en el daño que se le hace al ambiente y demás, ¿no? Entonces ha sido muy coherente, y esa coherencia genera también una admiración internacional, en contraste con la desconfianza que hay hacia otros líderes también políticos contemporáneos. Y eso es quizá con lo que te pido cerrar, Eva, el tema de la confianza que hoy se tiene a los líderes políticos. El Pepe era todo lo contrario, alguien en quien confiar. ¿Y cuál es el mensaje precisamente para el desarrollo de los nuevos liderazgos, pensando en este legado? Wow, sí, la verdad que el Pepe era una persona en quien confiar, y por eso también el pueblo lo está despidiendo, lo está llorando, porque sabe que quizás no vaya a haber otro Pepe en quien confiar. Hay que a veces ser un poco realista, ¿no? Soñamos y esperamos y anhelamos que haya más Pepes en el mundo en quien podamos confiar y que tengan realmente políticas de inclusión a los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Yo creo que el Pepe Mujica y el Papa Francisco fueron dos grandes líderes que dieron una gran enseñanza a la humanidad en el mundo entero, salvando la diferencia, ¿no? Que uno era religioso y el Pepe no, pero fueron dos tipos sencillos, humildes, que no perdieron sus principios, y como dice el Pepe, no traicionaron a su niño interior, no se traicionaron a sí mismos. Esa es la clave para no traicionar a los demás, no traicionarse a sí mismos.
Así es. Bueno, Eva, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sin duda quisiéramos quedarnos y conversar mucho más acerca de la vida y el legado de Pepe, pero bueno, nosotros ya tenemos que cerrar. Un abrazo muy fuerte por allá y sin duda nos unimos también a ustedes a esta despedida del Pepe, que ya quisiéramos estar por allá, Sofía. Así es, Eva, te abrazo muchísimo, muy fuerte, además una querida amiga también con quien podemos conversar el día de hoy. Y bueno, ojalá en algún momento la vida nos vuelva a juntar, ¿no? Y hoy más que nunca te abrazo porque sé que para los uruguayos, las uruguayas, significa mucho este momento y lo están viviendo como un duelo nacional, pero no un duelo en el que se alza una bandera negra nada más, sino un duelo que realmente dispone el corazón a sentir y a escuchar todo lo que el Pepe Mujica nos dijo. Nosotras nos vamos, les dejamos con un abrazo fuerte también hasta el día de mañana, que volvemos a las 9 con más. Hasta mañana.